se crea ateria, no puede. Era yo. Gracias. Se me había olvidado prender el micrófono, qué pena. Génesis capítulo 1. Y estamos viendo hoy sobre, Señor, origen, dignidad y propósito. Y acá en este tema estamos viendo hoy en origen, dignidad y propósito, cómo Dios, como número uno, la genética definida por Dios en Génesis 1:24. Dios empezó a demarcar esa intencionalidad y cada animal se enmarca en su función. Vea lo que dice la escritura: y todo animal según su género animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era como bueno. Dice la palabra, y entonces dijo Dios, algo que me gustó en medio de ese tema, es que Dios establece un patrón, cada uno en su lugar en la tierra. Los animales de la tierra, los animales del aire, los animales del agua, todo Dios lo hizo con un patrón. ¿Sabe Dios qué empezó a hacer antes del hombre? Empezó a formar el patrón para la cadena alimenticia y tener en equilibrio el mundo, la tierra, el universo. Si algo Dios hizo en medio de todo este tema es mantener ese equilibrio en el mundo entero. Entonces, quiero que en ese patrón vea lo que dice la escritura en el Salmo capítulo 104. En el Salmo capítulo 104 dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 104, versículo 24. Mire lo que dice la escritura. Cuán innumerables son tus obras, oh Dios. Hiciste todas ellas con sabiduría, y la tierra está llena de tus beneficios.
He allí el grande y anchuoso mar, en donde se mueven los seres innumerables, seres pequeños y grandes. Dios hace todo con un equilibrio tan hermoso. Y en Job capítulo número 12, versículo 7, vea lo que dice la palabra del Señor. Job 12, versículo número 7, dice la palabra: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Dios las hizo? ¿Qué es lo que no entiende la gente? Que todo lo que hay en la tierra y en el universo, Dios lo hizo. Y en su mano está el alma de todo ser viviente. ¿De todo qué? Y el hálito de todo el género humano. Mira, una cosa es todo ser viviente y otra cosa es todo el género humano. Muy diferente, familia. Y quiero mostrarles que en el origen, Dios hizo un orden específico para cada cuestión en la tierra. O sea que nosotros somos algo muy diferente a la parte animal. ¿Sí o no? Por eso, versículo, quiero que usted vea que la tierra responde a su creador. En el Salmo capítulo número 150, la tierra responde al creador. En el Salmo 156 dice la palabra del Señor. Vea tan lindo como la palabra del Señor dice: todo lo que respira, alabe a ¿quién? Al Señor. Por eso, desde el propósito, desde la creación, desde el origen de todo, la tierra responde a la creación. Y hoy quiero mostrarles algo, porque hay algo muy hermoso en la escritura cuando estudié esta semana el tema. Cuando la palabra de Dios dice acá: todo lo que respira, alabe al Señor. Resulta que el nombre impronunciable de Dios en el Antiguo Testamento es este. El nombre impronunciable del Señor era este. Y traduce en unas palabras en el hebreo, que es la Yod, la Hei, la Bab y la Hei. En la traducción es el tetragramón, el YHWH. ¿Sí lo han visto algún día el tetragramón? Ese tetragramón fue traducido en el versículo 26 porque no lo pudieron poner de otra manera en el hebraísmo. En el hebraísmo no habían pluralismos, sino todos singularismos. Todo había lo singular. Y este nombre de Dios, vean lo que dice el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos. ¿Hagamos? ¿Hagamos? ¿Hagamos quién? Él y los ángeles. La deidad de Dios se está hablando a sí misma. Y en un pluralismo está hablando. Y el nombre de Dios aquí fue producido, fue ratificado, escrito por una palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y número 2, la identidad plasmada por Dios. Miren, origen, dignidad y propósito. Y ahora estamos en la dignidad, la identidad plasmada por Dios, como imagen y semejanza. Y quiero mostrarles acá, ya no traje el tablero, pero la Yod es, tú me puedes mirar en una imagen, pon el tetragramón en hebreo. Gracias, mi Joanito. No, ahí me la buscan. Gracias, mi Edita. El tetragramón en hebreo. Y se van a dar cuenta que voy y me pego una estudiada en el simbolismo que esto tiene para algunos estudiosos
en el hebreo, en el judaísmo. Y ahí, tetragramón, ahí, aquí en el buscador, bueno, donde sea, tetragramón en hebreo. Óigame bien, y voy y me pongo a buscar cuál fue lo que Dios hizo en esa identidad plasmada por Dios cuando dijo, hagamos. Tetra, no degra, sino tetragramón. Tetragramón. Gramón. Vea, tetragramatón, véalo ahí. Ahora búscalo en imágenes, acá hay imágenes. No, eso no es. No, imágenes, aquí imágenes, eso. Uy, esa vaina, ¿qué es? En hebreo, pon ahí en hebreo. Véalo. Agrándame esta, mi gordito. Aunque ahí ya la gente lo ve, ya todos lo vemos. Si quieres, va ahí ya. Gracias. Vean lo que traduce este tetragramatón. La yod, esta yod, está la letra yod en el hebreo, que traduce la y para el español. Y esta significa la mano que sustenta. Óigame bien, la mano que sustenta. La Hei es una J suave y tiene que ver con la respiración, y esto traduce el aliento que lo sustenta todo. Esta es la Hei, la Bab, y la Bab tiene que ver con los clavos. Óigame bien, la Bab tiene que ver con los clavos. Y otra vez la Hei, que tiene que ver con el espíritu. Y los estudiosos han visto que el nombre de Dios estaba teniendo una parte profética para la humanidad. La mano de Dios con su espíritu envía a su hijo para ser atravesado, para dar el último aliento profético a la humanidad, el Espíritu Santo. Y a mí eso me mató. ¿Me entendieron? ¿O quedaron locos y perdidos? Tremendo. La mano de Dios con su espíritu envió a alguien a ser atravesado por los clavos. ¿A quién? A Cristo. Y Cristo, ¿a quién envió como último aliento? Al Espíritu Santo para la humanidad. Entonces, desde el nombre del hebreo del Señor estaba mandando un mensaje. Y la forma en cómo ese nombre impronunciable en el Antiguo Testamento se pronunciaba era... Por eso en la traducción le pusieron Yahvé. Mira, Yahvé. Ahora sí entienden por qué en las Biblias ahí dicen Yahvé. Yahvé. El aliento del ser humano tenía un mensaje desde el cielo, y la identidad del Señor plasmada en nosotros tuvo que ver con imagen. Vea lo que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, y la palabra es Selem en el hebreo, que significa no un parecido físico, sino una imagen representativa de Dios. Y la palabra que pusieron aquí en el hebreo es Elohim. Y es una palabra cananea, porque en el proto-cananeo que estaban escribiéndose acá en la escritura, o en ese proto-hebreo que estaba escribiendo, no habían pluralismos. Entonces cogieron una palabra cananea que es Elohim, y eso fue adquirido por el pueblo hebreo y lo pusieron dentro del hebraísmo para decir que es Dios, pero no es Dios.
Era una palabra cananea que significaban los dioses. ¿Por qué le pusieron eso al Señor? Porque cuando vienen de Egipto, ¿cuántos dioses habían en Egipto? Más de 5,000 dioses. Y cada dios para un milagro. Anubis, el dios de la muerte. ¿Sí o no? El dios de las plagas, el dios del agua, el dios de... Bueno, tenían un dios hasta para ir al baño. Entonces, como ellos dijeron, uy, Dios mandó 10 plagas, abrió el mar, cerró el mar, columna de fuego, envió maná. Oiga, ¿cómo es que Dios, si ve el contexto que ellos tenían? Por cada milagro, por cada cuestión sobrenatural, era un Dios. Ahora, acá hay un Dios que se mueve de diferentes maneras. Entonces cogieron Elohim, no de una forma plural, sino de una forma singular, monoteísta. Y dijeron, el Dios que se manifiesta de diferentes maneras. ¿Lo cogieron, iglesia? El Dios que se manifiesta de diferentes maneras. Y este Elohim también es usado en la Biblia como todas las palabras en el hebreo, en el protocananeo, en el arameo y en el griego. Son las palabras, ¿son qué? Estudiantes de griego. Las palabras en el griego son ¿qué? ¿Aló? ¿No se acuerdan? Todas las palabras en griego tienen diferentes, son polisémicas, o sea, tienen diferentes significados. Todas las palabras polisémicas en griego, en hebreo, en español son polisémicas. ¿Cómo así polisémicas? Que una palabra tiene muchos significados. Entonces, acuérdense aquí en Colombia, acá en ese cociánfiro. ¿Qué es ese cociánfiro, familia? ¿Qué es cociánfiro? Puede significar cualquier cosa. ¿Se acuerda cuando su mamá, acá se me esa vaina? ¿Qué es esa vaina? Marcelita, dígame en su diccionario, ¿qué es esa vaina? De todo y nada. De todo y nada. Entonces, igual en el hebreo. ¿Qué pasó acá? Elohim también significaba juez, significaba embajador, significaba gobernante. Y ojo acá con esto. Entonces, la palabra Tselem también los pone a los hombres de Elohim. Por eso es que en los Salmos dicen, vosotros dioses sois. Y por eso en el Nuevo Testamento Jesús dijo, es que la Escritura dice que dioses sois. ¡Ojo! La palabra traducida fue Elohim. Y no está diciendo que nosotros, como muchos predicadores neopentecostalistas dicen, que somos dioses junior. Nosotros no somos dioses junior. Somos hijos de Dios y somos seres humanos. No somos dioses junior ni nada por el estilo. Es una mala interpretación del texto. Ojo con eso. Nosotros somos hijos de Dios que tenemos al Espíritu Santo. Y aquí viene la palabra. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. La palabra Tselem, que significa imagen representativa de un rey, un oficial en la tierra, con una autoridad delegada. ¿Me regalas acá un poquito más? ¿Con una autoridad qué? Delegada. O sea que usted va a tener la autoridad delegada de parte ¿de quién? De Dios. Una autoridad delegada de parte del Señor. ¿Cómo Dios nos dio la parte delegada acá en la tierra? Dios mío. ¿Cómo Dios nos dio la parte delegada acá en la tierra? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a quién fue dado? Diga conmigo, a nosotros, los hijos de Dios.
A través de Cristo y el Espíritu Santo somos hijos. Entonces, vea lo que empieza, la identidad de Dios. Ahora, un tema es esa identidad dada por Dios. Ahora vea lo que dice la Escritura. Y dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Vean cuál es la semejanza de parte del Señor. La semejanza tiene que ver con, en el hebreo, que es demut. Implica similitud a la naturaleza. Apunta a la afinidad moral y espiritual. Ningún animal tiene moralidad ni espiritualidad. Ningún animal tiene espiritualidad ni moralidad. ¿Será que un perrito entiende que es adulterio cuando va y preña a otra perrita? No, ellos actúan ¿por qué? Por instinto. Por instinto. Por eso nosotros sí tenemos moralidad, tenemos conciencia del pecado. Y en eso que Dios nos dio de semejanza, en ese demut, ¿qué implica? Incluye capacidad racional. ¿Un animal entiende o comprende? Entiende. Porque él no comprende porque no tiene la capacidad de racionar, de hacer el proceso mental y comprender cómo funcionan las cosas. Un animal entiende, venga, como que me está llamando, voy. Váyase, se va. Quédese ahí, se queda. Un animal entiende, no comprende. Usted sí comprende lo que le estoy hablando. Ustedes sí pueden hacer un proceso mental. Y la gente se está rechazando. Los que están haciendo esto están rechazando lo que Dios nos dio desde el origen. Y Dios nos dio desde el origen esa capacidad racional. Cuando Él nos dice, hagámoslo conforme a nuestra imagen y semejanza, nos está diciendo, nos dio la capacidad de voluntad, capacidad de decisión. Usted tiene una capacidad de decidir, sobre todo entre el bien y el mal. Capacidad de decisión, conciencia moral. Usted es capaz de saber y entender cuándo usted le puede fallar al Señor. ¿Cuándo le falla al Señor? ¿Cuándo pecamos? ¿Cuándo pecamos? Eso es capacidad moral. ¿Cuándo pecamos? Eso es capacidad moral. ¿Cuándo usted le falla a otra persona? Cuando usted hiere a un ser querido, eso es capacidad moral. ¿Cuántos saben que tienen eso? Y vea lo que dice la Escritura, capacidad relacional. Y esto acá me gustó mucho, que somos muy diferentes a los animales. La capacidad relacional de nosotros, ¿cómo es? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida, buenas, hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Para aquí, para allá. ¿Cómo se relacionan los perros? Se huelen. ¿Usted se imagina donde nosotros nos rechazáramos la semejanza de Dios y nos volviéramos terian? Al llegar a la iglesia, la capacidad relacional entre nosotros, ¿cómo sería? Diga conmigo, eso no es de Dios. Por más de que yo lo ame, hermano, no me voy a relacionar con usted así. Por eso Dios nos dio una capacidad relacional muy diferente, porque somos sus hijos, porque somos seres humanos, porque somos su imagen y ¿qué? Y semejanza. Usted nunca va a ver a un perrito o un animal saludándose de beso. Hola, ¿cómo estás? Eso somos nosotros. En Argentina y en España son hasta de a dos, ¿sí o no? La otra vez estábamos en el seminario en Bogotá y vino un pastor argentino que él me había conocido hace mucho tiempo y se había devuelto a Argentina y llegó con la manía de Argentina acá en Colombia.
Y me dijo, che, pastor Wilsito, ¿cómo estás? Y cogió y me dio un beso y yo, pastor, ¿cómo está? Mi capacidad relacional acá en Colombia no me llega hasta allá. Me dijo, ay, Wilsito, qué pena contigo, se me olvidaba. Es que en España tenemos la costumbre de eso, y en España son dos. Y dije, no, aquí en Colombia somos bien varoncitos, gracias al Señor. Pero, diga conmigo, identidad plasmada. Y hay una identidad plasmada por el Señor en nuestros corazones, en nuestro ser. Y entonces vea lo que dice la Escritura. Esa capacidad relacional nos lleva a algo, una espiritualidad. Hay una conexión que Dios puso con nosotros. ¿Y cuál fue esa espiritualidad? Vea lo que Dios hace. Dios coge al hombre, lo crea y sopla sobre él el ruaj de Dios. Y por ese ruaj de Dios, usted tiene su carne, su espíritu tiene un puente para relacionarse con él. Que no fue lo mismo con los animales. Sobre los animales no sopló su espíritu. Solo fue con el hombre en donde sopló el espíritu. Solo fue con nosotros, familia, donde Dios en su origen y en la dignidad humana, Dios sopló el espíritu, fue sobre nosotros, no sobre los animales. Por eso diga conmigo, yo soy creación única. Y hoy en la mujer, ¿qué más? ¿Qué me dice a la mujer? La mujer no la sacó igual de la naturaleza del hombre. La palabra para hombre en el hebreo es ish, que significa rojo, adamus, tierra. Y por eso nosotros los hombres somos un poco más fuertes, somos un poco más toscos, somos un poco más aguerridos. Claro que en esta generación de cristal, padre, pues bueno, llamémoslos metrosexuales, para no llevarlos tan allá. Oye, hombres, cuidado, le sale uno barriguita. No, eso no. Esto es poder de Dios para todo aquel que cree. No, mentiras. Pero es que uno ve unos varones metrosexuales. Y yo he descubierto por qué le llamaron metrosexuales, porque están a un metrico de pasar a otro lado. Están a un metrico ya para pasar a otro lado. Y el tema es que en eso Dios plasmó en el hombre con atributos que reflejan su carácter. Y algo que me gustó es que en la mujer es Isha. Isha significa la que rodea. Y por eso usted va a ver una identidad plasmada en la mujer. La mujer tiene un instinto y es la que rodea. Si fue porque según el pensamiento hebreo, en el pensamiento occidental lo tomamos así, de que el hombre fue primero y Dios nos hizo caer en un sueño profundo y sacó de la costilla a la mujer, y por eso como la costilla como es curva, ¿sí o no? Es la que rodea la parte interior del ser. Y por eso la mujer, usted va a ver que ella tiene una parte interna que está desde su identidad plasmada. La identidad plasmada en la mujer es rodear, es proteger. ¿Usted no ha visto quién es la que protege más a un hijo? ¿El papá o la mamá? La mamá. Vaya, coja a una leona, cójale un cachorro. ¿Qué pasa allá en África, en Australia? Ustedes que estuvieron allá, entraban al zoológico de los fuerte allá, ¿no? Nunca entraban a un zoológico de esos. Padre. Pero lo que uno ve, inclusive acá en los zoológicos acá, vaya donde el cuidador
Si la leona tiene un león en cautiverio, ¿cómo les toca acercarse? No se pueden ni acercar. Porque ¿cómo hacen? O lo que usted ha visto en la National Geographic, si una leona, a un león inclusive, si le hace a un león y lo maltrata, la leona ¿cómo se le va? Va y le da su cachetadón. A mi chino me lo trata bien. Eso no pasa en la vida natural, menos mal que no, en el humano. Pero lo que sí pasa es que la mujer tiene ese instinto de protección, de rodear. Yo veo, mi esposa se llama Alexandra y la palabra en el griego viene de Alejandra y significa la que protege. Dios mío, y yo no sé si es de esa naturaleza, pero cuando vamos manejando, ¡cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, amor! ¡Cuidado! Y yo... A uno de hombre no le gusta que lo protejan tanto. Uno dice, yo sé manejar mi vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos manejan acá? Alcen la mano. ¿Y a cuántos nos dicen, cuidado, cuidado, alcen la mano? ¡Ay, gracias, Freycito! No soy el único. Frey, yo pensé que era el único, Freycito. Alejo, igual, padre. Fabio, ¿también? Gordo, igual. Señor, ninguno nos escapamos. Ricardito, no, Ricardo me hace. Don Erasmito, no lo dejan a uno. No saben tanta alegría me da de que somos más la fila de los hombres oprimidos. No, mentira. La fila es larga. No, mentiras. Pero vean cómo hace el Señor en la identidad plasmada. ¿Qué hizo Dios? ¿Se acuerdan en el nombre del Señor? Dios en dónde dio la identidad al ser humano. Diga conmigo, en Cristo. Dios le tocó enviar a su Hijo Jesucristo para que el hombre entendiera la identidad. Porque el hombre, Padre Dios bendiga esa puerta, porque el hombre de por sí no entendió el propósito a través de la Escritura. Le tocó enviar el Señor a su Hijo para que el hombre entendiera lo que tiene. No me tocas no mirar porque me distraen. Dios le tocó enviar al hombre para que el hombre entendiera su identidad realmente en Dios. Y sabe, le tocó mandar un gen a la tierra para que el hombre entendiera su propósito. Y el gen del cielo, diga conmigo, fue Cristo. Y vea en ese gen lo que Cristo hizo en la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, para los que están anotando, en el versículo 10, el apóstol Pablo hizo algo hermoso. Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni hay judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino en Cristo es el todo y en todos. Y esto me gustó mucho, porque solo en Cristo nos dio una identidad como humanidad. Cristo tuvo que venir para mostrarnos realmente la identidad plasmada en Dios. Nos enseñó cómo caminar, cómo pensar, cómo actuar, cómo servir y cómo la ley de Dios se podía llevar no solamente en unos rollos, sino en el corazón y en la mente. Por eso Dios nos dio identidad a través de Cristo. Y es que a través de Cristo me gustó mucho, porque en Cristo no hay distinción de género. Hoy es el día de la mujer, pero la mujer no es menos que el hombre. La mujer
fue la última, fue la cereza en la creación. Y a lo último, después de haberlo hecho caer en sueño profundo, dice que sacó de allí y la trajo al hombre. Y vea que el hombre salió de la tierra, pero la mujer salió ¿de dónde? De la costilla, aunque eso no piensan los hebreos ortodoxos. Pero en lo que vemos de la escritura, la mujer tiene por eso otra naturaleza. Por eso ellas son protectoras. Por eso sienten el peligro, así sea a 2 kilómetros de distancia que está el carro del frente, pero ella ya percibe el peligro. Pero algunas parece que tuvieran hasta el 8º. Sí. Entonces, familia, aquí hay algo. Por eso la mujer, al tener más desarrollado o ser de otra naturaleza, porque ella no salió de la tierra, salió de acá. Y al salir de acá, por eso es que ellas son más sensibles, son más cariñosas. Bueno, la Biblia dice que a la mujer hay que tratarla como vaso más frágil, aunque algunas son unas ollas mimosas, pero la mayoría, la gran mayoría son vasos frágiles. Uy, porque hay unas mujeres, padre, son duras, yo no les veo vaso frágil por ningún lado, pero la gran mayoría son vasos frágiles. José, en el próximo evento de hombres vamos a hablar seriamente aquí. Ricardito, ya que llegó para el próximo evento de hombres, la última vez lloramos mucho aquí, nos quebrantó el Señor. No, mentira. Pero si hay algo hermoso, familia, en esta hora, es ver cómo la mujer, Dios la hizo de una naturaleza diferente. Su forma de ver, su forma de sentir, su forma de hablar, su forma de hacer las cosas. Es que nomás yo veo ese toque femenino en la forma de hacer las cosas, ¿no? A veces mi esposa me dice, amor, ¿me ayudas a encarrar en la nevera? Y yo, claro, mami, yo llego y ella llegó y dijo, no, amor, así no, eso no se ve bonito. Y es que en la nevera toca que se vea bonito. Vea. Sí. Diga conmigo, el toque femenino. Eso se desarrolla. Algún día, Tefi, si Dios la tiene para estar con el flaco, se va a dar cuenta. Empiezan a nacer cosas que antes no le salían. Tefi para la cocina es negada, ¿sí o no? Pero le van a hacer. Le tendrá que nacer algo. ¿Ah? Sí, se cambia. Que Dios nos ayude, espero que no se cambie. Entonces, vean lo que dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo, ahí mismo, donde está de Colosenses. Efesios, Filipenses, atrasito. Filipenses capítulo 3, en el versículo 17, dice, Padre, hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque he ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz. Dice la palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía, dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Diga conmigo, nuestro ID, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? Está en los cielos. Hoy en día la gente quiere tener la ciudadanía de Estados Unidos, tener la ciudadanía europea, pero quiero decirle, familia, que hay una ciudadanía mucho mejor. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, porque hay una ID, una identidad plasmada en nosotros, y es la de Dios a través de Cristo.
Y vea lo que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Familia, y solo la palabra de Dios nos dice que para poder ser transformados necesitamos ser hijos suyos. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Sencillo, lo dice Juan capítulo 1 versículo 12. Para tener el gen de Dios solo hay que hacer una cosa. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre del Señor? O sea que usted ya no es criatura, ahora usted es hijo. Y si usted es hijo, el gen de Dios, el ADN de Dios, empezará a correr por sus venas. Y ese gen de Dios me gusta, porque Gálatas también, Pablo lo explica muy bien. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 23, dice: pero antes de que viniese la fe, estábamos bajo la ley, encerrados para aquella que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, como nuestra nana que nos llevó a Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se hace uno hijo de Dios? ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Y vuélvase otra vez a Juan, en el capítulo 1, ahora vea el versículo 13. Cuando usted pone la fe en Cristo, vea lo que dice: los cuales no son engendrados en gen. Diga conmigo, gen. Los cuales no son engendrados. ¿Cómo? De sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es a través de la fe. Por eso Dios nos dio dignidad, origen, dignidad, y ahora diga conmigo, propósito. Número 3, vea lo que dice Génesis, ahí donde estamos, en el capítulo 1. Pero ahí en el mismo versículo 26 dice algo hermoso. Y dice: creamos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, diga conmigo, y señoré. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Oiga, número 3, en origen, dignidad y propósito. Número 3, la responsabilidad trazada por Dios. Vea lo que hizo Dios. Primero, la genética definida por Dios. Número 2, la identidad plasmada por Dios. Pero número 3, la responsabilidad trazada por Dios. Ahora Dios nos dio un propósito. ¿Y cuál fue el propósito que Dios nos dio? La palabra señoré en el hebreo es beyirdu, del verbo yerat, que significa gobernar o dominar. Diga conmigo, gobernar o dominar. Y Dios empezó a mandarnos que nosotros podamos dominar todo. Pero primeramente tenemos que empezar a dominar desde nuestro ser hacia afuera. Una de las primeras cosas que tenemos que gobernar nosotros, digan conmigo, Santiago capítulo 3, ¿qué dice que hay que gobernar en Santiago 3? ¿Quién dijo? La lengua.
Mira al que está a su lado. Dígale, hay que dominarla sin hueso. Dios mío, si hay algo que primero tenemos que aprender a gobernar es la lengua, pero lo primero que hay que aprender a gobernar para dominar la lengua son nuestras emociones. Mire, si hay algo que yo pulo y trato de pulir en el liderazgo, es con el servicio con las personas. Sea amable como Cristo lo fue. Buenos días, buenas tardes, con permiso, gracias, hasta luego, Dios te bendiga, con permiso, qué pena, disculpe. Mire, una iglesia que no sepa hablar, un hijo de Dios que no sepa gobernar su carácter y su temperamento y se vea en el modo de hablar, no está reflejando la gobernanza de Dios. Si algo que me gustaba del Señor era su ética al hablar, y yo, perdóneme, pero es que hay gente que dice, es que yo soy santanderiano y así soy de malas. No, es que aquí en Santander hablamos así. No, Señor. La verdad, mire, yo cuando estoy con un líder en algo, así vayamos a una tienda, alguna cuestión, y yo veo, deme esto, deme lo otro, deme. Y yo dije, buenos días, Dios bendiga, ¿cómo están? Y como que trato de ser modelo para que entienda el que esté conmigo, ¿no? Le entregan a uno las cosas y paga y se va. Muchas gracias. Gracias, Dios lo... Mire, hay algo en el señorío de Dios que nosotros tenemos que entender. Usted está reflejando a Cristo. Amén. Amén. Con permiso, sí, muchas gracias. Uy, qué pena. Claro que sí, hágame el favor. Y así usted muchas veces, si usted no lo hace con la gente que está afuera, yo dudo mucho que lo haga en su propia casa. Mamá, muchas gracias porque me sirvió. Esposa mía, gracias. Con permiso, mi amor. A mí me asusta cuando la iglesia no dice amén. Si amén salió por allá de los pies. Diga conmigo, Señor, ayuda a dominar el hombre interior. El apóstol Pablo dijo, diga conmigo, el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿en quién? En mí. Aunque el flaco llegue tarde, Dios está con nosotros. Ay, no, esa no era la oración, perdón. Flaco, se nota que durmió hasta las 10. Ok. Y entonces, vea lo que la palabra del Señor nos dice. Familia, si hay algo que tenemos que gobernar primero, es inclusive se me fue la paloma. No, el modo de crianza. Nosotros tenemos que gobernar eso. Es que mis papás fueron muy rígidos, entonces yo también. Sí, eso fue allá. Pero en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Así que de ahora en adelante, buenos días, buenas tardes, inclusive en su casa, con su esposa, mi amor, ¿me haces un favor? Se lo trae, gracias. Ay, pero entonces tengo que pedirle el favor para todas las cosas. La verdad, sí. Su esposa no es su sirvienta y su esposo no es su asistente personal. Tráigame, lléveme, hágame, recójame. No, su esposo no es su asistente personal, ni su esposa su secretaria. Yo de verdad estoy preocupado.
Yo no sé si le estoy predicando a las sillas solas en esta mañana. Diga conmigo, si el mensaje de Dios no confronta, no es palabra de Dios. Pero si es palabra de Dios, el pueblo dice, amén. Santo. Entonces hay una responsabilidad trazada por Dios, señorece. Y nos toca empezar a señorearnos de nosotros mismos primero, a través del Espíritu Santo. Y señorearnos es eso, porque yo he visto esposos que tratan mal a sus esposas, inclusive con groserías. Malas palabras. Y sobre todo, oiga, nos toca empezar a señorearnos cuando estamos de mal genio y no nos podemos enseñorear de nuestro carácter. Porque cuando estamos de mal genio, de lo que hay guardado en el corazón, eso habla la boca. ¿Y sabe cuándo sale? Cuando está con ira. Usted no sirve para nada. Ah, pero eso no me decía anoche. Tremendo. Y hay momentos y espacios en donde sale el tema. Usted no sirve para nada. Usted siempre es la misma cosa. Esas palabritas hay veces duelen tanto, y sobre todo en el corazón de una mujer. Y vea, hay algo en la mujer. La mujer por naturaleza es una incubadora. Mire, siémbrele una palabra mala y se la saca con un árbol y frutos en 1 año y medio. ¿Se acuerda cuando usted me dijo el año pasado, el 14 de noviembre a las 3:53 de la tarde? Usted estaba y me dijo esto y lo otro y lo otro. Ella es una incubadora. Tráigale un mercado y ella le dará un almuerzo violento. Póngale una semilla y le dará un hijo. Dele una mala palabra y se la va a sacar con fruto y todo. Lo peor de todo es que Mari me dice, yo se la saco así. Ah, no. Yo creo, familia, que nos toca aprender a enseñorearnos. Mira el que está a su lado y dígale, aprende a enseñorear. Y vea lo que dice la Escritura. Por eso cuando Dios nos da esa autoridad delegada por el Espíritu Santo, el hombre se vuelve un administrador y protector de la creación. Y usted vuelve a ser administrarse usted mismo. Si usted dice la palabra del Señor que somos templo del Espíritu Santo, ¿por qué le echa tanta vitamina Che? Chunchullo, chorizo, rascatripa, choripapa. Nos toca ayudarnos un poco. Cuídese. Hay gente que dice, ay Señor, mi papá, si tanto que te sirve, porque está en un quirófano con las arterias obstruidas. Y el Señor apenas, si es que la verdurita no come. Diga conmigo, ¿la verdurita es de Dios? Hay algunos que se ríen. Yo prefiero comer verdura y no yuquita. Reciban. Haga conmigo así, recibo. Prefiero la verdurita y no la yuquita. Ay, Dios. Autoridad delegada. Y vea lo que dice la Escritura. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta y toda semilla que está sobre la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Todo árbol, toda verdurita es de Dios. La habichuelita es de Dios.
Eso, en el admito, aleluya. Todo el pastico, esos verdecitos de Dios. ¿Qué le dieron? Espinaca, selga, brócoli. Claro que hay algunos que no pueden. Si sufre el intestino, no coma brócoli, por favor. Pero hay algo, familia. Hay algo que me gusta. Y vea lo que dice el texto. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. ¿Toda planta qué? Verde. ¿Lo servirá para qué? Para comer. Yo sí decía, ¿no? Alguien me preguntó, ¿y la limonaria que parece pasto? Dije, toda planta verde. Pero está el tomillo, el laurel, sirve para acondicionar la carne. Mire, aquí hay algo más de eso y más profundidad que un tema natural. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. En esa responsabilidad trazada por Dios, dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Quiero que abran sus Biblias y los que están anotando tomen nota de la cita. Efesios 2, capítulo 10. Dice, en la responsabilidad trazada por Dios en Cristo Jesús. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos ¿en qué? En ellas. Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas cosas. Y todo lo que usted hace con sus manos y con su vida tiene que ser bueno. Porque en la creación, en la dignidad y en el propósito, en este propósito que tenemos, Dios preparó una responsabilidad trazada en la tierra. No solamente para trabajar la tierra, sino también para trabajar el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. Y aquí hay una responsabilidad trazada por Dios para nosotros. Y es de que nosotros, dice la Escritura, dice Mateo capítulo 28. Abra su Biblia en Mateo capítulo 28. Versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice el Señor que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y la responsabilidad trazada por Dios es que el hombre no solamente trabaje en lo secular, no solamente que usted trabaje en lo que trabaja, sino que trabaje para el reino. Y hoy usted tiene que trabajar por usted y por su casa y por su espíritu. Trabajad por la comida que no perece, dice la Escritura. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, dijo el apóstol Juan en las palabras de Jesús. Y usted tiene que trabajar por una comida trazada por Dios, por un propósito, y es extender el reino. Usted debe dominar no solamente su vida, usted es la autoridad delegada por Dios. Enséñele esta autoridad a sus hijos. Si sus hijos no les hace caso, diga conmigo, estoy fallando en la autoridad. Nuestros hijos tienen que ver la autoridad reflejada de Dios en sus vidas.
Si sus hijos no le hacen caso y no lo respetan, usted está fallando en esta autoridad. Y Dios dije, señorece. Yo les voy a enseñar un secreto que me enseñó un pastor. Dice la Biblia, enseñad a vuestros niños cuando están niños, ¿sí o no? Estructúrelos cuando están niños, para que cuando fueren grandes no tuvieran que reprenderlos. Hay papás que desde pequeños aprendieron a corregirlos fuerte y cuando fueron creciendo le fueron bajando. Cuando ya están grandes ya no tienen que hacer nada porque aprendieron la autoridad de parte de Dios. Así es que desde ya con Samantha, desde ya con Salomón, desde ya con Yeshua y Samara, desde ya con sus chiquitines, familia, para que ellos vean que la autoridad de Dios también está representada en ustedes. Y hoy, familia, tenemos una autoridad trazada por Dios. Hoy vote por alguien que tenga por lo menos los principios claros de parte de Dios. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta hora, por tu amor, por tu gloria y por tu gracia. Señor, tú nos dices origen, dignidad y propósito en la cruz del Calvario. Y yo quiero pedirte en esta hora que seas tú obrando en nuestras vidas y corazón, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú obrando en todo lo que somos nosotros, Dios. Señor, tal vez con el tiempo mucha gente está desechando el origen, lo que tú hiciste, oh Dios, en un principio. Varón y hembra los creaste. Hay dos géneros, pero en ti esos dos géneros son una unidad completa contigo, Dios. Y estamos para un propósito en esta vida. Hay un propósito trazado, Dios. Señor, ayúdanos a tener autoridad en nuestro hogar, autoridad en nuestra vida, autoridad de lo que somos, Dios. Y pido, Padre de la gloria, que seas tú obrando conforme a tu amor y misericordia en lo que somos. Yo quiero pedirle, familia, que alce su mano derecha y usted allí tiene un pulgar derecho. Ese pulgar derecho tiene una huella. Esa huella, en todo el mundo, no hay nadie en el mundo que tenga una huella igual a la suya. Y eso indica que tenemos un Dios personal. Un Dios que nos dio identidad, que nos dio origen, que nos dio dignidad desde el huerto, nos dio propósito para la vida. Señor, en esta mañana yo bendigo a los que están en casa, bendigo a los que ven esta predicación. Yo te pido que tú los bendigas, que tú los guardes y en el nombre precioso de Jesucristo los bendecimos. Muchas gracias.